Sin duda estamos viviendo un tiempo de confusión, simulación, imitación. Cierta vez estuve con un joven de raíces cristianas en una clase de ética y le pregunté si él era una creación de Dios o que se consideraba un mono evolucionado. Como venía de una familia cristiana y era cristiano, pensé que la respuesta iba a ser obvia. Sin embargo, me dijo, no lo sé. Así que estamos viviendo un tiempo de mucha confusión de ideas, el aumento del demonismo, la adoración directa a Satanás, ahora abiertamente, sin ocultamientos, podríamos decir, en una sociedad materialista inclinada totalmente a lo sobrenatural, en la cultura, en los libros, en el cine, en las temáticas, en las películas de terror. Y puedo afirmar que literalmente tenemos millones y millones de personas que están involucradas en el ocultismo, hasta las manos. Entonces debemos ser cuidadosos porque estamos en un mundo malvado, perverso, con mucho engaño, y eso puede también a nosotros seducirnos. Muchas personas que vienen diciendo que traen un mensaje de Dios, que son de Dios, que son predicadores de Dios, que aman al Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? No te apresures a amar a esa persona. ¿Por qué? Porque puede ser un lobo con piel de cordero. Esa persona puede ser más letal que una serpiente venenosa. Bienvenidos a nuestro programa. Soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina, y es para mí un honor poder llegar a tu dispositivo, a tu casa, ahí en el lugar donde estás, junto a la familia. Nos ven, nos mandan, nos envían fotografías. Les damos gracias a todos los que cada día van aumentando nuestros suscriptores, dejan los comentarios, preguntas, respuestas, están viralizando nuestros videos, y hoy tenemos un tema apasionante, así que quiero que estés ahí. Sé que muchos toman nota, están aprendiendo la Biblia, así que voy a darte hoy un mensaje extraído directamente de la palabra de Dios que te va a bendecir, te va a hacer crecer. Así que vamos con el primer punto de este tema: el mandato de no creer y probar las enseñanzas. ¿Sabías que Dios nos mandó en la Biblia, nos mandó a no creer y a probar las enseñanzas? Fíjate este texto bíblico. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Por favor, lee bien, anotá. Dice: amados, no crean a todo espíritu. ¿Ves? El mandato: no crean, sino prueben los espíritus. Así que, número 1, no creer, sino probar. Número 2, los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Anotá ahí, falsos profetas. Seguimos ahora con otro versículo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el versículo 1, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Así que ahora, a partir de ahora, cuando decimos falsos profetas, no pienses solamente en aquellos que dan profecías, que hablan en lenguas, que tienen interpretación o que dan mensajes proféticos, sino que incluye a los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y quiero también seguir con otros versículos más, y fíjate estas definiciones de falso profeta en estos versículos. Hay muchas, solamente quiero dejarte estas. 13:6 dice, se refiere a un falso profeta, a un hombre que practicaba la hechicería, es decir, estaba en el ocultismo. En Apocalipsis 16:13 habla de el falso profeta que va a estar con el anticristo. Justamente en Apocalipsis 19:20 habla que ese falso profeta va a engañar con milagros. Porque muchos dicen, no, si hace milagro, si hace algún milagro o milagros, es de Dios. Sin embargo, fíjate que el falso profeta va a engañar con milagros. Y Apocalipsis 20:10 dice que el diablo engañó a esa gente. Esas son definiciones de falsos profetas. Así que falso profeta o falsos profetas es igual a falsos maestros con sus enseñanzas erróneas. Porque hay enseñanza verdadera, pero también hay otros espíritus que no son de Dios.
sino que son satánicos y que se manifiestan en estos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores. ¿Por qué? Por sus enseñanzas erróneas acerca de Cristo. Me puse a pensar hoy, ¿por qué creo en la verdad? Déjenme pensar, ¿por qué creo en la verdad? Porque primero aprendí a no creer a las mentiras. Yo vengo de un trasfondo del catolicismo, donde yo creía verdaderamente que adorando una estatua, que orando a los muertos, podía tener una bendición de Dios y comunicarme de Dios, que a través de una virgen podía llegar a Dios. Es decir, cuando yo aprendí a no creer a la mentira. Entonces, fíjate esta definición que te la doy, nunca la escuché, no sé si alguien la dio, pero quizás sea una primicia hoy para nosotros. Soy un creyente no creyente. Parece un oxímoron, una contradicción, pero soy un creyente en algunas cosas y un no creyente en otras cosas. Entonces aprendí a creer la verdad. ¿Por qué? Porque aprendí a distinguir las mentiras. Y yo quiero hoy poder enseñarte estos principios tomados directamente, principios que son tomados directamente de la palabra de Dios. Así que soy un creyente no creyente. Y este mandato de no creer es para todos los cristianos. Y es para vos que estás acá, que tenés esta posibilidad de estar acá mirando, escuchando. A lo mejor estás viendo el estreno en vivo y en directo, o si no otro día que llegaste a este video. Quiero decirte, este mandato es para vos. Dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Así que acá encontramos a la incredulidad en el engaño como un valor, como algo positivo. Así como creer a la verdad es un valor positivo, así también la incredulidad en el engaño es un valor positivo. Y quiero decirte hoy, como pastor, con mucho amor, que aprendas a no creer a las mentiras. Esto es con práctica, para discernir el bien y el mal. La Biblia nos enseña que así venga un ángel a darnos un mensaje, debe ser probado. El mensaje de un ángel. La Biblia nos enseña claramente que hay muchos que se disfrazan de apóstoles, que se disfrazan de pastores, que se disfrazan de predicadores, que se disfrazan de profetas. Por eso este mensaje se llama el lobo en piel de cordero, es decir, un disfraz. Dice, y esto no es maravilla, dice el apóstol, porque Satanás es un ángel de luz. Él sabe engañar. Y quiero decirte de paso que la mayoría de las sectas que están erradas y que creen en el engaño, la mayoría de sus fundadores han justamente levantado sus creencias en base a apariciones sobrenaturales, espíritus, según ellos ángeles, visiones que tuvieron, pero no aprendieron a probar a los espíritus y creyeron la mentira. Entonces quiero decirte acá, hoy, no seas ingenuo para aceptar fácilmente todo lo que viene envasado como de Dios. Que vos mirás el mensaje, dice Made in Dios. No creas a todo espíritu, dice Juan, no creas. Estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño. La Biblia nos habla que en el final de los tiempos habrá muchos engañadores y dice, engañarán a muchos. Es decir, que muchos van a caer en estas redes, en estas trampas. Por eso esta palabra de advertencia. Suena una palabra fuerte hoy, ¿no? Decir algo, yo decía algo dramático, suena decir estamos en medio, fuera de la esfera natural, estamos en una guerra terrible. Entonces quiero decir, no seas ingenuo para aceptar todo lo que viene envasado como si fuera de Dios. Muchos de ustedes miran los carteles, miran los diplomas, miran la credencial, miran el título, pero no tenemos que mirar eso. Así que quiero decirte como primera conclusión, si venís a darme un mensaje de parte de Dios, quiero que sepas que no voy a creerte y que voy a probarte para ver si ese mensaje que viene, según vos, de parte de Dios, es de Dios. Porque Dios me faculta para que yo pueda, y a vos también, escudriñar la palabra, conocer la verdad. Y ahora vamos a tratar de enseñar bien este principio para que vos no creas a todo espíritu, que no sea ingenuo,
por más que tenga un cartel, por más que tenga títulos, por más que tenga diplomas, que aprendas a no creer a todo espíritu y a probar, porque dice, lo leímos recién, muchos espíritus han salido y no son de Dios. Entonces quiero decirte eso. Cuando hablamos de profetas, recién lo aclaré, no se trata de predecir eventos, es decir, alguno dice, pastor, alguien me profetizó que me va a ir bien. El otro día me hacían una consulta a través de YouTube, me decía una persona, me profetizaron esto, ¿será que fue de Dios o no? Acá no se refiere exclusivamente a predecir eventos, incluye también, por supuesto, sino a la inspiración del error, porque en el contexto habla de muchos anticristos. Entonces quiero decir, cuando habla de falsos profetas, involucra a pastores, sí, involucra a falsos maestros, sí, digo, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos predicadores que no se expresan según la verdad recibida de la palabra de Dios. Quiero que sepas, que siempre entiendas esto, te lo ruego, te lo advierto hoy, que detrás de cada enseñanza, detrás de cada ministerio, detrás de cada actividad espiritual, hay un espíritu. Y la pregunta es, ¿qué espíritu es? ¿Es un espíritu falso o verdadero? ¿Es de la verdad o del error? Eso es lo que los apóstoles nos enseñaron. Quiero decirlo en un castellano brutal, no seas el sapo que se traga todo. Muchos saben que al sapo le tiran y traga, traga, le tiran una brasa, traga, le tiran un veneno, traga y traga, traga. Hoy tenemos muchos creyentes que están viviendo esto, porque miran a tal predicador, porque leen tales libros, porque ven tales videos. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. No voy a enlistar ahora de los falsos, de lo que para mí son falsos, es decir, para mí a la luz de la palabra de Dios, porque dejaría a muchos afuera, porque no podríamos terminar la cantidad de predicadores, de apóstoles, de profetas y de maestros que están enseñando algo que no es la verdad, que están en el error. Así que, ojo, es falso. ¿Qué es falso? Todo espíritu que se opone, que destruye, que anula, que invalida a Jesús o se niega a confesarlo. Anótalo ahí. Todo aquel que se niega a confesar a Jesús en su persona y en todos sus oficios y su divinidad. Esto lo voy a ampliar, por supuesto. Jesús es Dios. Ahí hay que empezar. Una vez tuve una cierta discusión con los llamados fastidios de Jehová y vinieron a hablarme de Jesús. Entonces les dije, vamos a hablar, ¿ustedes me vienen a mí a enseñar o vienen que yo les enseñe a ustedes? Así fui bastante directo, fui muy provocativo a estos predicadores errados, porque vinieron a hablarme de Jesús. Entonces les digo, si vamos a hablar de Jesús, la primera premisa es que Jesús es Dios. Entonces me dijeron, no, Jesús no es Dios, Jesús es una creación de Dios. ¿No? Entonces ahí ya salta, ahí ya se siente la rata, ya se siente el veneno, ya se siente lo diabólico, ya se siente el error, porque ese es el espíritu del anticristo. La primera conclusión más importante es que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? Porque tienen mucho éxito. Cuando digo falsos profetas, digo falsos maestros, puede ser pastor, predicador, ya lo aclaré. Porque hablan motivación al mundo conforme a sus fórmulas, conforme a sus diseños, conforme a sus moldes, Romanos capítulo 12, sus intereses, sus gustos, y predican y enseñan para no ofender a los hombres carnales. Yo he visto muchos de estos predicadores que desperdiciaron audiencias de miles. Cuando la periodista o el periodista le preguntó a este predicador o a esta predicadora, ¿solo por Jesús se puede ser salvo? Y estos predicadores dijeron, y eso solo Dios sabe, está en la voluntad de Dios. Y ahí ya nos damos cuenta que están desperdiciando una audiencia y dicen, no sé si es pecado. Y ahí nos damos cuenta que hay un espíritu del error y que esa persona, ese predicador, ese maestro, ese profeta es un falso según la palabra de Dios, porque Jesucristo es el único camino al cielo. Sin Jesús nadie, absolutamente nadie será salvo. Entonces la gente
de espíritu mundano se aferra a estos predicadores, a estos maestros, y siguen sus tretas. ¿Por qué? Porque están a gusto. Ahí hay un gusto corrupto. Pedro enseña que a las falsas enseñanzas le sigue la inmoralidad, la corrupción. Entonces el mundo los aplaude, los aprueba, progresan rápido y tienen muchos seguidores. Los seguidores son igual a ellos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si estos aduladores, predicadores, entrenadores, motivadores, coaching, etcétera, no sé cómo se les llama hoy, algunos con títulos de predicadores, con títulos de evangelistas? ¿Qué pasa si en lugar de motivar a la gente, comienzan a obedecer a la verdad y comienzan a predicar a Cristo? Comienzan a predicar la salvación en sus programas de radios, en sus programas de televisión, en sus programas de donde estén, en sus plataformas. ¿Qué sucedería si estos motivadores que tienen millones de seguidores, incluimos a los cantantes, incluimos a todo lo que quiera? Ya dije que falso profeta es aquel que opera bajo el espíritu del anticristo en el error y que se toma el atrevimiento de decir que su mensaje, que su letra es de parte de Dios. ¿Qué pasaría si estos aduladores comenzaran a predicar la verdad? ¿Tendrían los mismos seguidores? ¿Les seguirían abriendo las puertas? ¿Les seguirían llamando? ¿Les seguirían siguiendo? Es una muy buena pregunta para pensar. ¿Tendrían los mismos seguidores? Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Dónde? En la persona del falso profeta o en las personas de los falsos profetas, de los falsos maestros. Así que no crean que solo es el que te dice una palabra profética. Estamos rodeados de lobos feroces disfrazados de ovejas. Desde la filosofía atea hasta el sincretismo de la nueva era. Los maestros de la sospecha, Marx, Freud, Nietzsche, el evolucionismo de Darwin, etc. Y ahí sigue. Y dentro de las iglesias, dentro de la doctrina, ahora han entrado predicadores que dicen que, atención con esto, que los que hacen lo que hacían en Sodoma y Gomorra ahora es aceptado. Ahora estamos en una iglesia relevante. Y antes de pasar al segundo punto, quiero decir acá que he escuchado a muchos predicadores modernos que tienen mucho éxito a nivel de seguidores, que tienen un éxito de llegada a las masas, no miles, millones. Y ellos tienen, y dicen algo que a mí al principio me pareció interesante, que sus mensajes son relevantes. Y eso me atrajo. Y la verdad, cuando empezamos a escuchar qué quieren decir ellos con mensajes relevantes, ellos quieren decir que su mensaje tiene que estar adaptado a la gente y que hay que predicar sobre las necesidades de la gente. Y yo creo que esto podría estar de acuerdo si partimos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá hay un problema, porque muchos dicen que predicar sobre el arrepentimiento, predicar a la gente sobre el pecado es negativo, predicar en los domingos a la gente, entonces la gente no vuelve más. Entonces hay que darles un mensaje relevante. Hay que hacer encuestas, hay que preguntarle a la gente qué necesita y el predicador, dicen ellos, debe llevarle un mensaje motivador, un mensaje relevante para que ellos se sientan bien y vuelvan el próximo domingo. Entonces quiero decirte acá que no creas a todos los predicadores, no creas a todos los maestros que dicen ser de la Biblia. Tenés que aprender a discernir, a probar, porque no todos los espíritus han salido de parte de Dios. Hay que probar su fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Predican la palabra de Dios? ¿Su mensaje es extraído de la Biblia o de algunos libros más? ¿De algunas visiones? ¿De algunas cosas raras? ¿Cuál es su mensaje de salvación? ¿Tenés que enviarle dinero para ser salvo? ¿Tenés que hacer alguna obra? ¿Tenés que ser solidario para ser salvo? ¿O la salvación es solo por gracia, por Jesucristo? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Jesucristo ha resucitado? ¿Salió de la tumba? ¿Regresará pronto? ¿Somos salvos solamente por Jesús? ¿Es el único camino al cielo? Y número 3, sus vidas. ¿Viven una vida de santidad? ¿Tienen una vida ordenada? ¿Son ejemplo para otras personas? Así que acá ya te di unos tips para que vos puedas conocer y saber y evaluar a las personas que dicen ser mensajeros de Dios
y están bajo un espíritu del error, como lo llamamos en este mensaje, un lobo con piel de cordero. Así que quiero invitarte ahora a pasar al segundo punto, y esto se pone muy interesante. La profecía que no es cristocéntrica está totalmente descalificada. Vamos a leer un versículo, seguimos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Así lo tenés en la pantalla. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce, atención acá, que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Y ahora quiero pasar a lo siguiente. Fíjate esta placa. Confesión. ¿Cuál es la confesión que tienen que hacer los predicadores, los pastores, los profetas, los maestros, los coaches, etcétera, etcétera? Esta proclama sobre Jesús, que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano, que dé testimonio de su completa humanidad como nuestro único Salvador Redentor. No hay otra forma de salvarse. Y deben predicar que Jesús, en su completa divinidad, es Señor y Rey soberano. Así que esta palabra que yo te estoy trayendo hoy es llevarte a que seamos cristocéntricos. Les digo a los predicadores, a los que están preparándose, a los que están estudiando para predicar, que siempre tenés que seguir estas premisas y someternos. Entonces, todo enseñador que pretende la inspiración por el Espíritu Santo debe reconocer claramente dos cosas en su enseñanza o en sus enseñanzas: que Jesús es Dios y es el Cristo, y que ha venido en carne, según el griego, que significa no solamente un hecho histórico, sino como Cristo el Mesías. Ojo acá, una confesión no es como repetir como un loro, es más que la admisión de su identidad. Mateo 8:28, Marcos 1:24, Marcos 3:11. Es una profesión en él y además es una sumisión a su soberanía. Entonces, los que predicamos el Evangelio o decimos tener un mensaje de parte de Dios, tenemos que reconocer que Jesús nació de la Virgen María, que habitó, que a los 30 años comenzó el ministerio, que fue bautizado en el río Jordán, que recibió el Espíritu Santo, que fue llevado al desierto, donde ayunó durante 40 días. Allí fue tentado, y en toda su vida fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que luego fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó, luego ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo para que se edificara la iglesia y pronto va a regresar. Jesús es el único camino al cielo. Que alguien dé un aplauso ahí en el lugar donde está, que alguien ponga ahí en el chat alguna manito, algún símbolo o diciendo gloria a Dios, porque este es el mensaje que nosotros tenemos que creer y tenemos que vivir. Tenemos que predicar esto, tenemos que creer esto y tenemos que someternos a las enseñanzas de Jesús. Yo sé que muchos a esta altura están diciendo, ay, pero entonces ¿cómo reconocemos a un pastor? La Biblia es clara. La Biblia da todos los requisitos que debe tener un pastor. ¿Cómo reconocemos a un profeta, a un obrero de Dios, a un maestro? La Biblia da claramente todos los requisitos que debe tener un pastor para que sea aprobado, un maestro, un profeta, un evangelista, un obrero de Dios. Entonces la Biblia no hay que dejarla, hay que ir ahí para allí tener esa profesión de la fe. Pero es fundamental creer en Jesucristo de esta manera. Y quiero decirte que la palabra profecía no solo define a la Biblia. Dice la misma escritura, dice el texto, que tenemos la palabra profética más segura que alumbra en un lugar oscuro que es el corazón, el lugar oscuro del corazón del hombre sin Dios. Entonces, la profecía no solo define a la Biblia, sino limita a toda la actividad de profetizar que pretende ser verdadera. Entonces, hay que preguntarnos, esos profetas, esos enseñadores, esos animadores,
en su mensaje, ¿qué lugar le dan a Jesús? ¿Qué piensan de Jesús? ¿Ellos se someten a Jesús? ¿Enseñan a Jesús como único Salvador y como único Señor y soberano? Y de paso digo que también deberías rechazar toda actividad profética centrada en ideas místicas, en cosas raras o cuestiones secundarias que excluyen a Jesús. Quiero dar este mensaje. Yo sé que hay mucha gente que está mirando que tiene un año en el Señor. Algunos son nuevos, otros tienen más de muchos años. Deja de perder tiempo en esas cosas y preocupate por conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, y el ejemplo es claro, cuando conocemos a Jesús vamos a rechazar las mentiras. Ocupate en conocer quién es Jesús a través de la palabra. Conocer a Jesús, así como el cajero de un banco detecta un billete falso. ¿Por qué? No se dedica a estudiar los billetes falsos, se dedica a estudiar los billetes auténticos. Entonces, como conoce tanto el auténtico, cuando viene un falso solamente al tacto ya sabe que no es el verdadero, porque conoce eficientemente cuál es la verdad. Entonces yo quiero decirte acá que hoy esta prédica no es para que hoy salgas a criticar a todos, a mandarles mensajes, a hacer videos de predicadores. No, Dios no nos mandó a hacer eso. Él nos mandó a no creer a todo espíritu y a probar a los espíritus. Simplemente eso. Ni Dios no, a menos que Dios te mande de ir a decirle yo soy el atalaya de Dios, arrepentite, falso profeta. No, si Dios no te manda, no lo hagas. El Señor no nos manda a hacer eso. Así que aquellos que dicen, uy, ya le voy a mandar un mensaje, yo voy a hacer un comentario a tal predicador. No, simplemente lo rechazamos. Porque el Espíritu Santo, Juan 16:14, dice que vino para glorificar y para contar todo lo que venía de Jesús. Juan 15:26 dice, yo les enviaré el Paracletos, el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo hoy está trayendo a nuestro corazón esa revelación, esta verdad absoluta. Y Pablo, confrontando a los falsos maestros y a las enseñanzas que pretendían tener autoridad profética, autoridad apostólica, pero que fallaban a la hora de proclamar y honrar a Jesucristo de forma consistente con las Escrituras, él pronunció una maldición tremenda para aquellos que violen este principio. Lo podés leer en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, y dijo, aquel que anuncie otro evangelio, aquel falso profeta, falso pastor, falso predicador, falso evangelista, sea anatema, que sea maldito. Es una maldición tremenda. Así que nos ponemos de acuerdo en esto, nos ponemos de acuerdo que Jesús es Dios, que es el único camino al cielo, que nos enseñó una vida de un alto estándar moral, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esas enseñanzas y mostrar esa transparencia y predicar la verdad. Y quiero ir ahora al tercer y último punto, y acá quiero que vas a aprender algo. El corazón de la verdadera profecía es Jesucristo mismo. Y voy a ir a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Allí voy a leer la segunda parte donde Juan está totalmente ensimismado y tocado por el ángel que él está viendo y quiere adorar al ángel. Y el ángel le dice, adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Yo quiero que vos puedas leer ese texto que está en la pantalla, que lo aprendas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, me pareció una traducción espectacular. Dice, la esencia de la profecía, para aquellos que quieren ser profetas, para los que quieren profetizar, dice, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Otra traducción dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Otra traducción dice, quienes dan testimonio sobre Jesús tienen el espíritu de la profecía. Así que me quedo con estas traducciones. El que da testimonio o los que dan testimonio sobre Jesús, todo lo que estuve diciendo en los puntos anteriores, tienen el espíritu de la profecía. Entonces hoy, en este momento que yo estoy acá hablando y dando testimonio de Jesús, que Jesús vino en carne, Dios mismo se hizo carne,
que habitó en el cuerpo de Jesús, que murió y resucitó porque era hombre, pero al tercer día Dios lo levantó de los muertos, resucitó, estuvo, apareció, luego subió a los cielos y pronto regresará. Yo estoy dando testimonio de Jesús, entonces tengo el espíritu de la profecía. En este momento el espíritu de la profecía está acá. En este momento hoy yo estoy impartiendo el espíritu de la profecía. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único camino al cielo. Nadie podrá salvarse si no acepta esta verdad absoluta. Toda profecía verdadera descansa en Cristo y se refiere a Él, el fundamento de nuestra fe. Pensá en esto, si se edifica un edificio sobre este fundamento, todo el edificio nos recordará y nos va a señalar a Jesucristo, el único camino a Dios. El único camino a Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Pablo dijo, no quiero saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado, y a este resucitado, y a este es el que va pronto a venir, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, todo espíritu que confiesa la gloria inmaculada, anótalo eso, todo espíritu, a través de los hombres obviamente, que confiesa la gloria inmaculada y la virtud salvadora de Jesucristo, es de Dios, es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando queremos profetizar, no se trata de adivinar el futuro de la gente. A lo mejor vos estás con algunas personas ahí y decís, ¿cómo me gustaría profetizar para darles palabra del futuro? Eso es un don del espíritu, pero el espíritu de la profecía está en su plenitud cuando damos testimonio de Jesús. ¿Querés el espíritu de la profecía hoy? ¿Querés recibir a Jesús? Yo quiero hoy animarte a que vos puedas orar. En primer lugar, animarte a que vos comiences hoy a no recibir todo, a no decirle a todo bienvenido, porque dice que es de Dios, o porque se presenta como un pastor, o como un apóstol, como un profeta, o como un predicador. Que comiences hoy a ejercitar esto. No creas a todo espíritu, a probar a los espíritus, de escudriñar el mensaje. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿De qué salvación habla? ¿Cuál es el método de su salvación? ¿Qué cree de la gracia? Porque muchos hicieron de la gracia una ocasión para pecar. Tomaron la gracia y llevaron a la gente a pecar. Dice, hicieron mercadería de la gente. Entonces hoy encontramos que el evangelio está resistido. ¿Por qué? Porque muchos falsos han salido. Y esto no nos debería desanimar. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios, la Biblia, se cumple. La Biblia dijo, lo leíste hoy, que iban a haber falsos maestros. Y efectivamente se confirma. Hay falsos maestros. Entonces la palabra de Dios es verdad, no falla. Así que quiero animarte hoy a que puedas recibir el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Es el testimonio de Jesús. Que Jesús te ama, que Jesús quiere salvarte, que quiere perdonarte. ¿Qué tenés que hacer? Creer y venir a los pies de Cristo para que haya un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Aquellos que están hoy alejados, que están apartados de ese espíritu de la profecía, quiero invitarte hoy que te acerques, que comiences hoy a vivir una nueva vida. Así que quiero invitarte que hoy puedas ser librado de todo lobo, de todo engaño, ya sea en las universidades, ya sean cuando te golpean a la puerta, ya sean cuando te mandan un mensaje, cuando ves un video o cuando estás mirando a alguien que está detrás de un púlpito, que vos aprendas a reconocer la verdad. Debemos ser una iglesia cristocéntrica. El avivamiento va a venir cuando la iglesia sea cristocéntrica. Jesucristo viene a buscar una iglesia cristocéntrica. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos allí y recibir esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad de poder llegar a través de los dispositivos a los hogares, a las personas que están acá compartiendo este tiempo, los que llegaron hasta acá, los que miraron hasta acá. Quiero impartir esta oración para que abras los ojos, para que despiertes a los que están dormidos, para que aquellos que están engañados, que están siendo sometidos por lobos que tienen la piel de cordero, que han engañado y que tienen el espíritu del anticristo, espíritus que no han salido de parte de Dios, sean liberados en este momento en el nombre de Jesús. Sus mentes, las tinieblas de su mente,
el engaño sea quitado y sea quebrado en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lobo sea descubierto, que toda planta que no plantó el Padre Celestial sea desarraigada de sus vidas. Aquellos que están apartados por lobos, por cegueras, por calamidades que han sufrido en su mundo espiritual, hoy sean recompuestos. Aquellos que están atados al ocultismo, a la brujería, a la idolatría y a todo mal, ahora sean liberados en el nombre de Jesús y aceptan a Cristo, al que murió y resucitó para darnos vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. ¿Te animás a decir allí, en el lugar donde estás: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor? ¿Te animás a decirlo? ¿Te animás a predicarlo? ¿Te animás a decir esto? De ser testigo para que el espíritu de la profecía venga sobre tu vida, dando testimonio de Jesús, que Jesús vive, que Jesús murió, pero Jesús resucitó, que no fue un profeta cósmico, que no fue una buena persona simplemente, que no fue un igual a Buda, a Mahoma o a Gandhi o cualquier otro. No. Jesús fue, es y será Dios, y Él pronto viene a buscarnos. Así que a cuidarnos de los lobos, a estar preparados, a conocer la verdad. Conoce a Jesucristo, te invito a que lo conozcas, te invito a que te unas a nuestra iglesia, a la iglesia en conexión con la palabra, a la iglesia en conexión con la verdad, a la iglesia en conexión con el espíritu de la profecía, a la iglesia en conexión con el testimonio de Jesús. Yo quiero que vos, luego de mirar este video, puedas dejar tus comentarios, y allí en la descripción vas a encontrar aquellos que quieren ayuda espiritual. Tenés un link allí para entrar, enviar. También tenés todas nuestras redes sociales. Aquellos que quieren ser parte también de nuestro ministerio y ayudarnos a esparcir la palabra de Dios por otros medios también, podés enviar tu donación. Tenés allí abajo todas las maneras. Recibirás una factura legal luego que lo hagas. Y estar conectados. Tenemos nuestras redes sociales y nuestras actividades durante la semana. Muchas gracias a todos. Gracias a la Iglesia Poder de Dios Argentina. Gracias a la pastora Alicia. Gracias a la familia pastoral que me acompañan en todo este desafío. A la Iglesia Poder de Dios Argentina. A Escudo de Oración, a los intercesores. A la oración de los viernes que empezamos a la mañana, a primera hora de la mañana. Así que a todos, a continuar creciendo, y que el espíritu de la profecía venga sobre tu vida para poder descubrir a todos los lobos que están en la piel de corderos. Dios te bendiga.